Hola amigos, hoy vamos a continuar con la historia del Vaticano y en esta entrega final veremos más de un giro de guión. Los papas enfrentados con Napoleón, los papas enfrentados con Italia y los papas perdiendo completamente su estado. Pero también habrá acuerdos y transformaciones. Nacerá el Vaticano actual y la Iglesia se transformará profundamente para dar lugar a la institución de hoy en día, más acogedora que durante los siglos anteriores. Así que, amigos, vamos a ello, al turrón. Esta es la quinta y última parte de la historia del Vaticano. La pérdida de poder de los papas. La Edad Moderna fue una época de grandes cambios para Europa y también para los estados pontificios, que incluían regiones como Roma, Umbría, las Marcas, partes de la Romaña y el Lacio. El Papa, en su doble calidad de líder espiritual y soberano temporal, debía simultáneamente velar por la salvación de las almas y preocuparse de que los caminos estuvieran pavimentados y que los impuestos llegaran a tiempo. En el contexto europeo, los estados pontificios eran una pequeña ficha en el gran tablero de las potencias. Francia, España, Austria y más tarde los estados italianos emergentes, que miraban con interés y a veces con hambre el territorio papal. Los papas de la Edad Moderna tuvieron que ser no solo teólogos, sino también diplomáticos expertos en malabares. A veces se aliaban con Francia, otras con España, según qué rey fuera más católico o más amenazante en ese momento. También intentaban unir a las naciones cristianas contra el Imperio Otomano. Los otomanos habían emigrado desde las estepas de Asia Central, habían derrotado a los bizantinos y habían tomado Constantinopla en 1453. Era un golpe tremendo. De los famosos 5 patriarcas del cristianismo, incluyendo al Papa de Roma, ahora 4 debían predicar en zonas islámicas. Ya no eran la religión mayoritaria, sino la de la minoría. Y ahora los otomanos comenzaban a expandirse por Europa, por los Balcanes. Los papas trataron de organizar ligas santas para frenar a los ejércitos y las flotas islámicas, lo que lograron con éxito en la batalla de Lepanto o al defender Viena del asedio otomano. Pero el precio a pagar fue alto. Europa Oriental estaba bajo control otomano y el Islam comenzó a crecer mientras el cristianismo se contraía. Por el contrario, el cristianismo se expandía en otros continentes. Las universidades acabaron dando sus frutos y comenzó el despegue de Europa. Los pequeños reinos europeos, en constante enfrentamiento, luchaban por sobrevivir y ser los mejores, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en conocimiento e invirtiendo en todo lo que les hiciera mejorar. España, Portugal, Francia e Inglaterra se lanzaron a la colonización de otros continentes y el cristianismo se extendió especialmente por América. La cristianización fue muy rápida, en algunos casos por la fuerza, pero en otros casos voluntaria. Sacerdotes con una gran vocación que se adentraban en tierras desconocidas, aprendían las lenguas nativas y enseñaban el cristianismo a los indios. Y mientras se fundaban grandes imperios europeos, el papado era políticamente cada vez menos relevante. Los emperadores del Sacro Imperio ya se coronaban sin necesidad de que los papas les confirmaran, y a los reyes ya solo les interesaba escribirse con el papa para pedir bula y casarse con sus primas. Hacia el siglo XVIII, los estados pontificios ya no eran la potencia que habían sido. El impulso artístico y diplomático se ralentizaba, mientras nuevas ideas, las de la Ilustración y las revoluciones venideras, cuestionaban cada vez más la idea de un papa como señor feudal. El movimiento ilustrado trajo consigo un cambio radical, el pensamiento crítico. Y ya sabemos que cuando la gente empieza a pensar críticamente, alguien en Roma se pone nervioso. Filósofos como Voltaire, Diderot, Rousseau y otros señores con peluca comenzaron a cuestionar no solo el poder de los reyes, sino también la autoridad de la Iglesia. Mientras tanto, la Inquisición continuaba activa, aunque en su versión más burocrática y menos fogosa que en siglos anteriores.
el índice de libros prohibidos seguía engordando y la ciencia moderna comenzaba a tener algunos encontronazos incómodos con los dogmas. El caso de Galileo Galilei, por ejemplo, fue una lección clara. Puedes mirar las estrellas, pero no digas que la Tierra se mueve si el Papa no está de acuerdo. El pobre astrónomo terminó sus días bajo arresto domiciliario, lo que no impidió que el heliocentrismo ganara la batalla, aunque Roma se tomó su tiempo en reconocerlo oficialmente. Si la Ilustración encendió la mecha, la Revolución Francesa hizo explotar todo. El clero fue despojado de privilegios, bienes, títulos y, en algunos casos, de la cabeza, literalmente. El Papa de turno, Pío VI, condenó la revolución, lo cual no detuvo en absoluto a los revolucionarios. En 1798, tropas francesas invadieron Roma, proclamaron la República Romana y arrestaron al mismísimo Pío VI, que fue llevado como un delincuente a Francia, donde murió en arresto. Desde luego, no es la forma en la que ningún papa querría salir en los libros de historia. Tras la revolución llegó Napoleón, quien tenía una relación antigua con el papado. Le venía bien para coronarse emperador, pero no tanto como para permitir la autonomía política. Durante años, el Papa y Napoleón se llevaron bien, pero el pontífice empezó a criticarle. Y en 1809, harto de las críticas, Napoleón se anexionó los estados papales y volvió a meter al Papa entre rejas. Sí, otra vez. Pío XII pasó varios años como huésped forzado en Francia hasta la caída de Napoleón en 1814. Una vez vencido, Napoleón fue desterrado y en el Congreso de Viena se restauraron los estados pontificios, pero el poder papal ya no volvería a ser el mismo. El siglo XIX se abría con una nueva Europa, más nacionalista, más laica y con menos paciencia para procesiones largas y estados teocráticos. El papado había sobrevivido, pero el mundo que lo rodeaba ya no le debía obediencia automática. Se avecinaban tiempos muy difíciles. Los estados pontificios iban a desaparecer. Italia contra los papas. A lo largo del siglo XIX, el mapa de Europa estaba cambiando radicalmente. Imperios que se resquebrajaban y naciones que querían nacer. Y en Italia, este proceso de cambio se conoció como el Risorgimento, o Resurgimiento. Y su objetivo era claro: unificar la península italiana bajo un solo Estado, moderno y laico. El problema, pues que en medio estaban los estados papales, que no estaban por la labor de dar su territorio a este nuevo Estado. Cuando estallaron los primeros movimientos liberales en Europa, el papa reinante era Pío IX, elegido en 1846. Al principio, Pío IX sorprendió a todos. Amnistió presos políticos, inició reformas administrativas e incluso se habló de él como un papa progresista. Algunos soñaban con una iglesia renovada, amiga de la modernidad, pero el entusiasmo duró poco. Cuando los revolucionarios italianos pidieron al papa que liderara la guerra contra Austria para liberar el norte de Italia, Pío IX se negó rotundamente. Resultado: revueltas en Roma, proclamación de una efímera República Romana en 1849 y el Papa huyendo disfrazado de cura normal hacia el reino de Nápoles. Pío IX recuperó Roma gracias a la intervención de Francia, que envió tropas para restaurar el poder pontificio. Desde entonces, el papado quedó protegido por guarniciones francesas. Mientras tanto, el movimiento de unificación italiana, liderado por figuras como Cavour, Garibaldi y Víctor Manuel II, no se detenía. En 1860, tras una serie de campañas militares y plebiscitos, los estados pontificios fueron invadidos por las tropas piamontesas. Roma y una pequeña zona del Lacio resistieron todavía, protegidas por los franceses. La caída definitiva llegó poco después. Francia fue derrotada en la guerra contra Prusia y sus tropas tuvieron que abandonar Roma. Sin protección militar, el Reino de Italia aprovechó la oportunidad. El 20 de septiembre de 1870, las tropas italianas abrieron una brecha
en la muralla romana en Porta Pía y tomaron la ciudad casi sin resistencia. El Papa Pío IX se negó a reconocer la autoridad del nuevo reino de Italia. Se autoproclamó prisionero en el Vaticano y trató de que otros países le declararan la guerra a Italia y le devolvieran los estados pontificios. Spoiler, eso nunca pasaría. La Iglesia Católica, los papas, se habían quedado sin estado. Seguía habiendo decenas de miles de sacerdotes por todo el mundo. El cristianismo era, de largo, la religión más seguida. Gracias a las campañas de las potencias coloniales, ahora también se extendía por el centro y sur de África y por toda Oceanía. Pero los estados pontificios habían dejado de existir. Harían falta 60 años más para que los papas volvieran a tener un país, pero esta vez sería mucho más pequeño, el país más diminuto del mundo. Los papas recuperan su país, el Vaticano. Tras casi 60 años de encierro autoimpuesto en el Vaticano, los papas se habían negado sistemáticamente a reconocer al Reino de Italia. Para ellos, el nuevo Estado italiano era el usurpador ilegítimo de los estados pontificios, y mientras no se resolviera esa injusticia, los papas no saldrían del Vaticano ni participarían en la vida pública italiana. Este prolongado gesto de protesta recibió el nombre de la Cuestión Romana, y consistía básicamente en que el Papa gobernaba el mundo espiritual desde dentro de un jardín amurallado, mientras los reyes y luego los gobiernos liberales italianos se hacían los distraídos. Pero a pesar de los suspiros de los papas, nadie estaba dispuesto a declararle la guerra a Italia para defender al papado. E incluso muchos veían con buen ojo la desaparición de este estado de la Iglesia Católica. Sin embargo, para el siglo XX, tanto Italia como el papado necesitaban un acuerdo que fuera práctico. Por un lado, Italia necesitaba consolidar su control sobre Roma y normalizar sus relaciones con la Iglesia Católica, ya que una enorme parte de los italianos seguía siendo muy religiosa. Y por el otro lado, el papado necesitaba consolidar su independencia sin ser rehén de Italia. La oportunidad llegó gracias a un personaje inesperado, Benito Mussolini. El dictador, además de consolidar su poder en Italia, quería resolver los grandes conflictos nacionales para reforzar su imagen de pacificador. Así, en 1926 comenzaron las negociaciones entre Mussolini y el Papa Pío XI. El resultado fue que, en 1929, en el Palacio de Letrán de Roma, se firmaron los Pactos de Letrán entre el Estado italiano y la Santa Sede. El acuerdo constaba de los siguientes puntos principales. El Estado italiano reconocía la soberanía plena del Papa sobre un nuevo Estado independiente, el Estado de la Ciudad del Vaticano. A cambio, el Papa reconocía al Reino de Italia con Roma como su capital. Italia indemnizaba económicamente a la Santa Sede por la pérdida de los estados pontificios. Y se reconocía el matrimonio religioso, se permitía la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas y se garantizaba la libertad de acción de la Iglesia dentro de Italia. El Vaticano sería el país más pequeño del mundo, minúsculo y sin acceso al mar, pero también sin fronteras y totalmente accesible desde el resto de la ciudad de Roma. El Vaticano es, hoy en día, un país dentro de Italia, pero con una serie de acuerdos que permiten transitar de uno a otro sin necesidad de mostrar pasaportes. Es un microestado, pero es perfectamente viable porque está totalmente integrado con Italia. Con este acuerdo recuperaban su independencia total. Ningún gobierno de Italia les diría qué hacer o qué no hacer. Y sí, los papas habían recuperado su estado, esta vez un microestado, pero estaba claro que era Italia quien había ganado la partida. Tras la firma de los Pactos de Letrán, el Vaticano entró de lleno en la política internacional del siglo XX, estrenándose como un estado soberano, pequeño en territorio, pero gigantesco en influencia moral y diplomática. Mientras Europa se preparaba para las décadas más turbulentas de su historia, el papado ajustó su estrategia.
Ya no podría recurrir a ejércitos ni legaciones armadas, pero sí podría utilizar la diplomacia y también su arma más poderosa, el silencio estratégico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el papado se enfrentó a uno de sus mayores desafíos. Pío XII intentó mantener una posición de neutralidad oficial, convencido de que su papel era ser mediador moral y espiritual entre los bandos enfrentados. Claramente no logró nada con este enfoque, y sin embargo no evitó las críticas. Se lo acusó de no denunciar públicamente y de forma contundente la persecución a los judíos. Aunque, por otro lado, detrás de bambalinas, el Vaticano ayudó discretamente a salvar a miles de judíos mediante redes de refugio en conventos, casas religiosas y documentos falsos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, capitalista y comunista. Para el Vaticano, el nuevo enemigo no era ya el protestantismo ni las monarquías ilustradas. Era el comunismo ateo, que veía a la religión como un obstáculo a eliminar. Pío XII se convirtió en un feroz opositor del comunismo, especialmente tras la instauración de regímenes comunistas en Europa del Este. Con la elección de Juan XXIII, el Vaticano sorprendió al mundo una vez más. Este papa, de aspecto bonachón, pero de ideas claras, convocó el Concilio Vaticano II, cuyo objetivo era poner al día a la Iglesia para afrontar el mundo moderno. Entre sus reformas más importantes está que se permitió celebrar misa en lenguas populares, no solo en latín. Por fin, después de 2000 años, se harían las misas en español, en italiano o en lo que fuera, y no en latín. Por fin los fieles se enterarían de lo que decía el cura durante la misa. Y también se buscó un nuevo enfoque hacia el resto de confesiones cristianas y las otras religiones. Ya no se buscaba la condena automática, sino el entendimiento. La Iglesia buscó tender puentes en lugar de señalar y acusar. El Concilio Vaticano II fue trascendental. Un cambio absoluto en la actitud de la Iglesia, un regreso a los orígenes, a la Iglesia que acoge en lugar de a la Iglesia que condena. Durante el papado de Juan Pablo II, el Vaticano volvió a jugar un papel protagonista en la política mundial. Juan Pablo II, polaco de nacimiento, se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual contra el comunismo, especialmente en Europa del Este. Además, convirtió los viajes papales en verdaderos acontecimientos mundiales. Usando el avión, fue el primer papa viajero que llevaba su mensaje a todos los rincones del planeta, demostrando que, aunque el Vaticano fuera pequeño, su voz podía resonar en los 5 continentes. Pero mientras los focos lo apuntaban una y otra vez, el cristianismo empezaba a perder fieles en Europa, un continente cada vez más laico, menos religioso. Y en América Latina, el catolicismo empezaba a perder fieles a costa de otras iglesias protestantes. Desde los años 80 y 90, movimientos como los evangélicos fueron ganando más y más fieles. Con la muerte de Juan Pablo II en 2005 fue elegido Benedicto XVI, el primer papa no italiano en siglos. Su papado, sin embargo, tuvo que afrontar con crudeza la crisis de los abusos en la Iglesia. Benedicto denunció los crímenes, pidió perdón y promovió reformas internas, pero su estilo reservado y académico chocaba con la voracidad mediática del siglo XXI. En 2013 sorprendió al mundo con un gesto inédito desde hacía más de 600 años. Renunció voluntariamente al pontificado. Su sucesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio, elegido como Francisco I, supuso una auténtica novedad: el primer papa americano, el primero jesuita, y el primero en elegir un nombre que evocara pobreza, sencillez y fraternidad. Desde su elección en 2013, Francisco promovió una iglesia preocupada por los pobres, por el cambio climático, los migrantes y el diálogo interreligioso. Pero sobre Francisco ya tenemos otro vídeo en el canal. Y el último papa elegido en este año de 2025 ha sido León XIV, que está comenzando su pontificado
y aún no hay mucho que comentar, pero sigue la estela del último papa. Así que creo que es momento de que lo dejemos aquí. En estas casi 2 horas hemos recorrido 2000 años de historia, desde el nacimiento de una pequeña secta en la provincia de Judea hasta la actualidad. Espero que este documental te haya servido para conocer mucho más sobre la historia de la Iglesia Católica y del Vaticano. Una historia como la de todos los países y todas las religiones, con sus luces y sus sombras, pero una historia que nos ayuda a comprender muchísimo mejor el mundo en el que vivimos. Aquí te dejo otros vídeos que seguro que te interesarán. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte. Y si te ha encantado, ya sabes, puedes hacerte miembro del canal y así ayudarnos por una pequeña cantidad al mes a que podamos seguir haciendo trabajos como este. Muchas gracias y hasta pronto.